Buenos días. Muy buenos días, Constanza. Buenos días, Gabriel. ¿Cómo están? Buenos días, bien, ¿usted? Muy bien, muy bien. Tuve 2 semanas bastante entretenidas, ajetreadas. La pasé bastante bien, así que poniendo con todo el ánimo para empezar este segundo trimestre, tercero, perdón, que es bastante cortito. Bueno, voy a dejar la clase grabada, así que después la podrán ver sus compañeros, porque como a veces siempre me alargo un poquito, a pesar de que la clase la hago para media hora, siempre me alargo. Así que quería comenzar enseguida. Ya, como les comentaba, ay, estoy aceptando a Camila, que no sé por qué no puede entrar. En la clase anterior, antes de salir de vacaciones, estábamos trabajando en la unidad número 3, que es fuerza, ya, donde vimos varios conceptos de distintas clases de fuerza. No sé si recuerdan algo ustedes, ¿recuerdan algo, no? De lo que vimos anteriormente. Hola, Camila. No, no recuerdan nada. Estoy revisando, estoy revisando el cuaderno. Ah, ya, bien, qué bueno, Gabriel, te felicito que tengas tu cuaderno ahí a la mano, te felicito, habla muy bien de ti. Ya, por mientras que voy aceptando a algunos compañeros. Buenos días, Belén, Camila. Bueno, hemos visto varios conceptos de fuerza, ojalá lo vayan repasando. Quería comentar que este tercer trimestre es bastante cortito, por lo tanto yo creo que vamos a hacer algunas actividades que espero que mejoren su nota y una sola prueba. Ya, no es mucho lo que yo voy a evaluar, pero sí igual vamos a ver algunos contenidos. Espero que ustedes vayan repasando. Es importante repasar aquí en física porque es bastante complejo la resolución de problemas, las variables, entender realmente la situación es compleja, ¿ya? Por lo mismo ustedes tienen que poner de su parte, motivándose ustedes mismos y tratar de resolver algunos ejercicios. Bueno, este es el objetivo de la clase de hoy, ya que analizar que la fuerza que se aplica a un resorte es directamente proporcional a lo que se estira al objeto. A lo mejor no se entiende muy bien, pero en palabras simples, ay, no sé dónde quedó, ay, se me extravió, no, no sé dónde era que... se me extravió, perdón. Ay, tenía un elástico, no sé dónde se me... Tenía un elástico, eh, bueno, perdón, no sé, lo tenía, pero en palabras simples, lo que trata de decir ahí, ya, es que a medida que yo tengo un elástico, tenía justo un elástico que estaba haciendo, o un resorte, yo le aplico una fuerza, una determinada fuerza, ya, el elástico se va a estirar. A medida que yo aplico más fuerza, el elástico se va a estirar más, ya, aplicando menos fuerza, el elástico se estira menos. Eso quiere decir directamente proporcional. A medida que una variable sube, la otra variable también sube. En este caso, las dos variables que estamos analizando es el estiramiento del elástico y también la fuerza que uno ejerce. ¿Ya? A mayor fuerza, mayor estiramiento; a menor fuerza, menor estiramiento. ¿Ya? Eso quiere decir que es directamente proporcional. ¿Ya? ¿Se acuerdan de eso, no? Contenido directamente proporcional, inversamente proporcional, contenido por allá por séptimo, creo, ¿no? Séptimo, Sí, creo que sexto. sí me acuerdo. ¿Ya? Ya. Pero eso más o menos lo tener claro. Lo primero que tengo que tener claro, entonces, eso que si yo aplico, y traten de hacer el ejemplo, es como cuando coloco una pesa. Yo coloco en una pesa, ¿cierto?, una cantidad de fruta, una fruta pequeña, ¿ya? Me va a arrojar cierta cantidad de peso. Ahora, si yo coloco una sandía que es más grande, que tiene mayor masa, ¿cierto? El resorte de la pesa, estas pesas antiguas que colocaba, va a generar una pequeña tensión de peso, mayor peso, por lo tanto se va a estirar el pequeño resorte que tenía ahí. Y eso va a generar una mayor fuerza. ¿Ya? O lo pueden hacer, a ver, ¿me permiten? Si yo tengo un elástico, no sé dónde quedó. Qué rabia. Y eso que no me he parado de aquí, creo que no me he parado. No sé dónde estaba el elástico. ¿Qué estaba haciendo? Estaba explicando recién con el tercero, perdón, el segundo medio B. Ya,
Bueno, qué fome, no sé dónde quedó. ¿Has visto mi elástico? Un elástico que estaba usando, ¿lo habrás botado? Ay, me lo botaron. Estaban haciendo hacer, me lo botaron. Ya, ahí lo están buscando a ver si lo encuentran. Pero eso es lo que quiero que entiendan, ¿ya? Eso es principalmente el objetivo de hoy. Bueno, por lo mismo, hoy día, ¿cómo pretendo yo cumplir con este objetivo? Vamos a definir algunos conceptos, vamos a ver la fórmula de Hooke, ya la ley de Hooke que tiene que ver con este principio, y luego vamos a ver una aplicación. Esa aplicación me va a permitir a mí ver de manera más visual, ¿cierto?, lo que quiero explicar, y termino con una pequeña actividad que espero que la hagan dentro de la semana, ¿ya? Bueno, antes de hablar de ahí está, encontrado en el elástico. Muchas gracias. Ahí está el elástico. Estaba buscando el elástico por todos lados. Ya. Primero que todo, antes de hablar de estirar, ¿cierto?, un cuerpo a mayor peso, mire, fíjese, yo genero un mayor cantidad de peso o fuerza que estoy ejerciendo hacia abajo, el elástico se va a estirar más. Ahí está sin estiramiento y luego yo estiro, ¿ya? Bueno, primero vamos a hablar de deformación de un cuerpo. ¿Qué es lo que es la deformación de un cuerpo? Principalmente es cuando yo aplico aquí tengo mi elástico, ¿cierto? Y yo, al ejercer una cierta cantidad de fuerza, estoy deformando este cuerpo, lo estoy modificando, ¿ya? Esa deformación es un número que se adquiere haciendo una división o un cociente entre el intervalo de longitudes dividido por la longitud inicial. Recordemos cuando hablábamos con este triángulo que está acá, ya, este triángulo es un intervalo de longitudes, ¿ya? Es como cuando hablábamos de el intervalo de velocidad, ¿se acuerda que hablábamos del intervalo de velocidad? Ya habíamos dicho que era velocidad final menos velocidad inicial, ya es una diferencia entre la velocidad final, cuánto es lo que yo logro alcanzar, a cuánto comencé, o cuando hablábamos del desplazamiento, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablábamos del desplazamiento, que también era vectorial? Hablábamos de la distancia final menos la distancia inicial. En este caso lo mismo, como estamos hablando de el alargamiento, ¿cierto? O la deformación, en este caso, cuánto va a adquirir acá el objeto, cuánto se va a alargar, ¿cierto? Consideramos la longitud final, voy a colocar F acá para que se entienda, menos la longitud inicial. Y todo eso lo dividimos por la longitud inicial. Esta letra no es una E común, se le conoce como una letra griega épsilon. Entonces, la deformación va a ser igual a puedo hablar de parámetro, puedo hablar de diferencia entre las longitudes, dividido por la longitud inicial. Vamos a ver si con un pequeño ejemplo se entiende mejor. Supongamos acá tengo un pequeño cuerpo, ¿ya? Consideremos que puede ser este mismo de acá, este mismo que está acá, ¿ya? Donde cuando hablamos de longitud inicial es cuando yo no lo estiro, fíjese, está sin aplicar ninguna fuerza, no lo estoy aplicando ninguna fuerza, esa es la longitud inicial. En este caso, la longitud inicial, voy a considerar que en este caso, lo mismo que aquí más o menos son como 7 centímetros, entonces yo puedo hablar que la longitud inicial, que es este, sin aplicar ninguna fuerza, va a ser 7 centímetros. ¿Ya? Ahora, cuando yo aplico una fuerza, ya, el objeto tiende a estirarse, por lo tanto la longitud final es mayor, ¿o no? Ya, ahí es sin aplicar ninguna fuerza, y yo aplico aquí, o sea, aumenta, ¿cierto? Vamos a considerar que esa fuerza que yo aplico para que se estire este elástico alcanza aproximadamente 10,5 centímetros. Que va a ser la longitud final, voy a colocar una F aquí para que se entienda, longitud final. ¿Ya? Entonces esa es 10,5 centímetros. ¿Ya? Entonces, si yo quiero calcular cuánto es la elasticidad, ¿cierto? Cuánto es el estiramiento del elástico, lo que debo hacer es restar la longitud final menos la longitud inicial, y me va a dar la parte que se estira. ¿Ya? En este caso, como muestra el dibujo,
voy a calcular esa parte que está ahí, esa parte que estoy marcando de rojo. ¿Ya? Esa es el estiramiento. Lo voy a colocar ahí con una L. ¿Ya? La longitud de estiramiento, todo eso es el estiramiento. ¿Y cómo obtengo eso? Recordemos que habíamos dicho que eso se calculaba longitud final menos la longitud inicial. ¿Cuál es la longitud final acá? Bueno, es 10,5 centímetros y la longitud inicial es 7 centímetros. ¿Ya? Bueno, eso me da 3,5 centímetros. ¿Está bien o no? 10,5 menos 7 me da 3,5. Sí, está bien. ¿Ya? Entonces, lo que acabo de calcular aquí, el 3,5, es lo que se estiró el elástico. Ahí está inicial, ahí está final, y todo eso que se estiró, es 3,5 centímetros. ¿Ya? ¿Hasta ahí se va entendiendo? Voy muy rápido, por favor, deténganme, avísenme nomás. Sí, se entiende. Ya, qué bueno, gracias, Martín. Claro, bueno, obteniendo esto, lo que estamos obteniendo entonces es el alargamiento del elástico, pero ahora lo que yo quiero obtener es la deformación. ¿Cómo obtengo la deformación? Que es un número, fíjese, es un número. Habíamos dicho entonces que esta letra, que es como una épsilon, va a ser el intervalo de la longitud, ¿ya? O el estiramiento de la longitud dividido por la longitud inicial. En este caso me queda, ay, perdón, me quedó muy juntito eso, me queda, esto es 3,5, que es lo que calculamos recién, dividido por la longitud inicial, que es 7 centímetros, ¿ya? Fíjense que si yo tengo centímetros arriba y centímetros abajo, yo puedo simplificar esos 2 centímetros y se me van, ¿ya? Solamente me queda 3,5 dividido por 7, eso es 0,5. 0,5 y no tiene, fíjense, no tiene ninguna unidad de medida. ¿Por qué? Porque ese deformación es un número, ¿ya? ¿Y qué me está diciendo? Que el elástico tiene una deformación de 0,5 cuando aplico esa cantidad de estiramiento. ¿Se entiende entonces o no? ¿Hasta ahí entendieron cómo calcular la deformación de un cuerpo? Teniendo claro, muy claro cada uno de los conceptos que estamos viendo, porque aparecen varios conceptos. Aparecen el parámetro o la elongación del elástico o el resorte, ¿cierto? La longitud inicial y final, y aparece el concepto de deformación. Entonces son varios conceptos. ¿Ya? Bueno, antes de proseguir, yo quiero recordar que habíamos visto anteriormente dos tipos de deformación, ¿cierto? Una deformación elástica. En palabras simples, en palabras bien simples habíamos dicho que, ay, me están escribiendo, a ver, permiso. ¿Cómo saco la longitud final? La longitud final, bueno, en el problema aquí me la dieron, es un dato. Fíjese que lo que está con negro, todo que está aquí con negro es un dato, ¿ya? Entonces, me dieron, en el problema me dieron la longitud inicial y la longitud final. Y con estos dos datos, con la longitud inicial y la longitud final, yo primero saqué la diferencia entre las longitudes, ¿ya? O el estiramiento, eso que está aquí, ese estiramiento, y luego saqué la deformación, ¿ya? Pero estos datos, la longitud final y la inicial, son datos que me dieron en el ejercicio, por si acaso. Lo voy a colocar ahí para no confundir. Aquí este es un dato. ¿Ya? Esos son los datos, esos dos. ¿Ya? Ya. Como les nombraba, hemos visto dos tipos de deformaciones. Deformación elástica, que en palabras bien simples es cuando yo tengo un cuerpo, aplico una cierta cantidad de fuerza, luego suelto ese objeto, ¿ya? Suelto ese objeto y lo que pasa es que el objeto vuelve a su estado natural, al estado que estaba anteriormente, ¿ya? Mientras que cuando hablamos de deformación plástica, ¿se acuerdan que voy a ver si le saco una hoja? ¿Ya? Teníamos una hoja, ¿cierto? Tenemos un objeto o un elemento, y lo que hago yo es aplicar una fuerza, aplico una fuerza, cuando suelto, que solté la fuerza, fíjense que el elemento no volvió a su estado natural, ¿ya? Y este es una deformación plástica.
plástica de plasticina. ¿Se acuerdan? La plasticina uno le aplica fuerza y después la suelta y se deforma la plasticina. Ahí acuérdense. Y elástica tiene que ver con los resortes, lo elástico, que al aplicar una fuerza vuelve a su estado natural. Nosotros vamos a trabajar en esta ley de Hooke, ¿ya? En este principio, vamos a trabajar con la deformación elástica. Ahí vamos a trabajar nosotros. ¿Ya? Ya, prosigo. ¿Qué dice la ley de Hooke? Fue propuesta por Robert Hooke, que son de los mismos tiempos de Newton. Él fue precursor también en todo lo que fue los conceptos de fuerza. Hubo una gran competencia ahí entre quien tenía mayores capacidades. Fíjense, se comparó en algún momento con Isaac Newton. Entonces, era una persona muy inteligente. 22 años, él planteó esta ley, a los 22 años. Fíjense, jovencito, ¿ya? Matemático, físico, estuvo en la política también, eh, trabajó con lo que es biología. El concepto de célula viene por él fue el que colocó ese concepto dentro de uno de todos sus estudios que generó. Célula, ¿ya? Cuando ustedes se preguntan en biología, ¿quién fue la persona que colocó ese nombre, célula? Bueno, fue Robert Hooke. ¿Ya? Normalmente las personas de ese tiempo eran muy inteligentes, dedicaban mucho tiempo, mucho espacio para ir aprendiendo, ¿ya? Era realmente reconocida la inteligencia. Ahora no, pues ahora se reconoce más a una persona que le va bien en los negocios. Dice, no, esa persona es sumamente habilosa porque le va bien en los negocios. Simplemente en los negocios hay que tener cierta capacidad en la matemática un poco y bueno, y encontrar la oportunidad. Hay que esforzarse bastante, es decir eso. ¿Ya? Pero estas personas a veces tenían mayores facilidades, muchas veces porque venían de familias de estatus económico alto, pero había personas que realmente tenían un don bastante a pesar de venir. Ahora vienen muchas personas de un estatus social alto y lo único que hacen es viajar y sacarse fotos. Bueno, y yo también lo admito, yo no me puedo ni llegar a los talones de estas personas, son personas muy inteligentes. ¿Ya? Y él a sus 22 años generó esta famosa ley, ¿ya? Que nos dice lo siguiente, ahí a lo mejor no se puede entender muy bien, pero nos dice que la fuerza, ¿ya? Lo que planteó él, de manera bien simple, es que si yo a un objeto puede tener una deformación elástica, ya es un cuerpo elástico, le aplico una fuerza, ¿ya? El objeto se va a estirar o se va a alargar dependiendo de la cantidad de fuerza. Entonces, a mayor estiramiento, mayor va a ser la fuerza. A menor estiramiento, menor va a ser la fuerza. Este concepto que se ve tan simple, ya es algo que uno lo puede notar, decir, oye, pero si todos ven eso, no hay para qué dar explicación. Bueno, no es algo tan simple, tuvo que ahí generar varios análisis matemáticos, el por qué, ¿cierto? Esta pequeña principio, puedo hablar de principio porque es algo que se nota, ¿ya? Que a medida que yo le aplico mayor fuerza, el objeto va a estirarse más, ¿ya? Y si yo le aplico menos fuerza, el objeto se estira menos. Se debió principalmente a los avances que había tenido también Isaac Newton en el campo del concepto de fuerza que él entendía, ¿ya? Entonces, mientras uno trabajaba en un concepto de fuerza un poquito más general, él trabajaba en conceptos de fuerza un poquito más, ¿cómo se debería decir? Como más puntual, ¿ya? Más puntual, algo así. Bueno, ahí están los conceptos, F de fuerza, este de acá, esa letrita que está ahí, lo que nos está diciendo que va a ser la posición, recuerden que esto es ahí, es la posición final menos la posición inicial. ¿Ya? Lo que me está sacando acá es el estiramiento del cuerpo. Eso es lo que está calculando acá. K es una constante que se determina por medio de cálculo entre la longitud y la fuerza, ¿ya? Es un número, simplemente es un número que, en resumidas cuentas, lo que me está diciendo es hasta qué momento este elástico yo puedo estirarlo, yo puedo generar
mucho estirar, pero en algún momento, si yo sigo estirando, fíjense, voy siguiendo estirando, y va a haber un momento que se va a romper, ¿ya? O que se va a deformar completamente, que ya no va a volver a su estado natural, sino que va a quedar así un poquito más tirante, ¿cierto? ¿Ya? Eso es lo que nos dice ese número, ¿ya? Que es una constante. La constante se mide en Newton por Newton dividido metro, ¿ya? Newton dividido metro, ya. Ahora, también este concepto del negativo, como normalmente los estudios que él realizaba, siempre él aplicaba a un resorte, le aplicaba una fuerza acá, ¿cierto? La fuerza iba hacia abajo. Y como iba hacia abajo, normalmente estamos hablando de peso, el peso es generado como una fuerza negativa, porque va hacia abajo, dentro del campo de uno que puede medir ahí en el plano cartesiano. Por eso va como negativo, pero en algunos textos solamente lo van a encontrar como K multiplicado por la longitud de la extensión o el estiramiento, ¿ya? Entonces, en algunos textos va con ese signo negativo y en otros textos no va con el signo negativo. Pero el signo negativo solamente lo que me está diciendo es la dirección, hacia dónde apunta la fuerza. Si apunta la fuerza hacia abajo o si apunta la fuerza hacia arriba. Si va hacia arriba es positivo, si va hacia abajo es negativo. Nada más, ¿ya? Ya, sigo. Bueno, por favor, si voy muy rápido, deténgame y dígame, ¿sabe qué es lo que me puede explicar estas cosas? Yo me detengo, ¿ya? Antes de proseguir, tengo en este momento a 19 estudiantes. Me gustaría que los 19, ojalá los 19, coloquen presente en el chat, ¿ya? Por favor. Ya. Bueno, aquí tenemos tres resortes que son, se podría decir que son los mismos resortes, simplemente la única diferencia de estos tres resortes es que las masas son distintas. Ya, este vamos a colocarle masa 1, este masa 2 y este masa 3. Donde lo que habíamos analizado recién, que a mayor masa, ya, a mayor masa, el estiramiento del cuerpo, del resorte en este caso, va a ser mayor. Voy a suponer aquí que aquí tengo yo el resorte, ahí ya, mi resorte, ahí, que no tiene ninguna masa. Fíjese, el resorte está como cuando yo coloco así el resorte sin ninguna masa, está así nomás. ¿Ya? No le he colocado ningún cuerpo que jale hacia abajo. Por lo tanto, en esta etapa, ahí, cuando yo lo acabo de hacer, aquí en esta etapa, le voy a hacer una rayita para allá para que vean. Ahí, una rayita ahí. En esta etapa es cuando yo puedo decir que es ay, la extensión inicial, ¿ya? El largo inicial. Aquí lo puedo colocar como ahí. Ahí. Ahora, cuando hablo de todo esto, fíjese, todo eso, hasta abajo, este es el largo final. Y todo esto que se estiró, todo eso que se estiró, ahí, todo eso que estoy marcando con rojo, eso vendría a ser el alargamiento del cuerpo. ¿Cómo calculo ese alargamiento del cuerpo? Recuerden, la distancia, perdón, el largo final menos el largo inicial, y eso me da esto de acá. Lo mismo acá, fíjense, la masa es mayor a la masa 1, es más grande. Por lo tanto, el estiramiento es mayor, ¿ya? Entonces aquí, este estiramiento que está acá, que lo voy a llamar 2, ¿ya? Es mayor a este que es 1, ¿ya? ¿Por qué? Porque la masa es mayor. La masa, o el peso también, recordemos que el peso es igual a masa por la aceleración de gravedad, ¿ya? Donde la aceleración de gravedad habíamos dicho que es aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado, o 9,8 metros por segundo al cuadrado, como quieran ustedes más o menos. ¿Ya? Y aquí tenemos una masa que es mayor a la otra masa y podemos ver que el estiramiento del resorte, todo eso es mayor. El estiramiento es mayor en este caso, ¿ya? Entonces aquí yo puedo notar claramente que a mayor masa o a mayor peso, el estiramiento del resorte va a ser mayor, ¿ya? Entonces, puedo decir el alargamiento de los muelles, y bueno, esto yo lo copié de otro lado, pero cuando habla de muelle, estoy hablando de resorte, ¿ya? El alargamiento de los resortes, le pueden colocar, es proporcional al peso que colguemos ahí. Si el peso es muy pesado, ¿cierto? El alargamiento va a ser mayor. Si el peso es liviano,
el alargamiento va a ser menor. ¿Ya? Bueno, y aquí también pueden ver que a mayor alargamiento, fíjese, a mayor alargamiento, el peso también aumenta. Este de acá es el peso y este el alargamiento. Entonces, si bien no da exactamente igual, ya, no están todos ahí en la misma línea, pero yo puedo hacer una línea, ¿cómo se llama este tipo de línea? Ay, no me acuerdo cómo se llama. Se ve en análisis lineal, en la primera análisis lineal, no me acuerdo cómo se llama. Pero uno toma una línea que está como entre medio de los valores, ¿ya? Una línea que, ¿ya? Y es una línea recta. ¿Qué quiere decir esta línea recta? Que a medida que suben, fíjense, a medida que sube el estiramiento, también sube la fuerza, ¿ya? Aquí sube el estiramiento, va aumentando, y lo mismo pasa aquí, a medida que aumenta también la fuerza, ¿ya? Entonces, ¿qué dice la ley de Hooke? Ya dice que cuando se aplica una fuerza a un muelle o un resorte, en algunos países le hablan de muelle, pero nosotros le vamos a hablar de resorte, le provoca una deformación directamente proporcional al valor de la fuerza. ¿Ya? Entonces, fíjense aquí que ahora sale sin el negativo. ¿Ya? Sin el negativo. Fuerza es igual a K, K es una constante, y esta es la extensión del alargamiento. ¿Ya? ¿Hasta ahí se entiende o no? ¿Alguien tiene alguna duda? En este momento tengo a 17 estudiantes de 19, me faltan 2 estudiantes que coloquen presente. Por si acaso, 2 estudiantes. ¿Se entiende o no? ¿Sí? ¿No? ¿Se me durmieron? Sí, se entiende. Ah, ya, bien, Gabriel, gracias. Bueno, les dejé ahí abajo, esta se la voy a subir a la plataforma, Edmodo, junto con el video para que lo puedan ver después nuevamente, porque aquí viene un poquito lo complicado, la fórmula, los problemas, ¿ya? Cómo obtener algunos datos, entonces a lo mejor van a quedar en algunas dudas, pero como el tiempo no me va a alcanzar, les voy a pedir que después lo vuelvan a revisar. Vamos a trabajar con esta página que se llama educaplus.org, y ahí está, bueno, es copiar y pegar, lo copian y lo pegan, ¿ya? Y le va a arrojar esta página de acá. Aquí, no, ahí no está. Aquí está. Esta de acá. Esa de ahí la va a arrojar. ¿Ya? Entonces, fíjense que aquí tengo un pequeño resorte, ¿ya? Un resorte que no tiene ninguna objeto, ¿cierto?, que está colgando. Tengo una tabla que me arroja la masa, pero fíjense, la masa me arroja en gramos, así que tener cuidado acá. Voy a colocar aquí el lápiz. La masa, recuerden que ustedes tienen que trabajar en kilogramos. La fuerza en newton está bien. Ay, me quedó re feo eso. Voy a borrar ahí. Ya, esto recuerden que tienen que trabajarlo en kilogramos, por lo tanto hay que transformar a kilogramos. La fuerza en newton y las posiciones se trabajan en metros. Ya, nosotros para hacer los cálculos trabajamos en metros. Por lo tanto, recordemos, a ver si se acuerdan, contenido materia anterior. ¿Cómo paso de gramo a kilogramo? ¿Cómo paso de gramo a kilogramo? ¿Alguien se acuerda cómo pasar de gramo a kilogramo? ¿Qué operación tenía que hacer para pasar de gramo a kilogramo? Una división, creo. Una división, muy bien. Cuando paso de una unidad más pequeña a una más grande, siempre hago una división y divido por cuánto. ¿Cuánto es un kilogramo? Un kilogramo, ¿cuántos gramos son? Un kilogramo, ¿cuántos gramos son? 1000. Muchas gracias, 1000. Por lo tanto, si yo quiero pasar de gramo a kilogramo, lo que debo hacer es dividir por 1000. Y viceversa, si quiero pasar de kilogramo a gramo, lo que hago es multiplicar por 1000. ¿Ya? Y lo mismo de centímetro a metro, ¿ya? Fíjense, unidad más pequeña, una más grande, lo que debo hacer es dividir, ¿ya? ¿Y dividir por cuánto? Un metro, ¿cuántos centímetros son? 100. 100, muchas gracias, Yerko. ¿Ya? Y bueno, si quiero pasar de metro a centímetro, lo que hago es multiplicar por 100. Siempre acuérdense
que si yo quiero pasar de una unidad más pequeña a una más grande, lo que debo hacer es dividir, ¿cierto? Y en el caso de que quiero pasar de una unidad grande a una más pequeña, ¿ya? Bueno, eso era unidad cero, menos mal que algo se acuerda, algo se acuerda. Ya, entonces tengo este problema que está acá, donde la tabla me arroja ciertos resultados. Fíjense, yo aquí voy a hacer aquí y le voy a colocar, mira, anotar. En este momento yo anoté, ahí ustedes colocan anotar, lo invito a que lo hagan ustedes después, ¿ya? Donde me arroja, ustedes pueden ver que al resorte yo no le he colocado ninguna masa, nada, ninguna masa, ¿ya? Y me arroja que tiene una masa de 0 gramos, porque no hay nada, pero dice que la fuerza, Newton, no hay nada que lo jale hacia abajo, por lo tanto también es 0, pero la posición inicial, ahí me está indicando que es 5. Ese que me acaba de decir ahí, ese 5 centímetros, es la posición inicial. No existe elongación, porque no hay nada que lo estire. Ahora bien, ¿qué debería pasar con el resorte si yo le aplico una masa de 20 gramos? ¿Qué debería pasar con el resorte? Antes que lo suelte. Se estira. Debería tirarse, ¿cierto? ¿Ya? Debería tirarse. Entonces yo le coloqué aquí una pequeña balanza, como esta pequeña, no sé cómo se llaman estas cositas, ¿ya? Y que pesa 20 gramos. Entonces, fíjense, yo lo voy a colocar, ahí voy a anotar para que me dé los resultados. Miren. Me dicen que la masa es de 20 gramos, esa fue la masa que yo incorporé. La fuerza que tiene Newton es de 0,196. La posición, esta es la posición de acá, es la posición final, ¿ya? Posición final, entonces es 5,78. Y para encontrar la elongación, es la posición final menos la posición inicial. 5,78 menos 5 me da 0,78. ¿Ya? Ahora bien, podemos seguir aumentando los pesos. Si quieren, colocamos los de 5 gramos, 10 gramos o colocamos las dos juntas. Vamos a aumentar, no sé, vamos a aumentar 10 gramos. ¿Ya? Aquí le vamos a colocar ahí, colocamos ahí una masita. ¿Ya? Que si pueden notar, al momento de yo colocar la masa, el resorte nuevamente se estiró más. ¿Ya? Y veamos, ahora debería ser aquí la masa de 30 gramos, ¿vio? 30 gramos. La fuerza, si yo coloco más masa, ¿cierto? Y el resorte se estira, hay una elongación mayor, la fuerza también debería ser mayor. ¿Ya? Bueno, ¿y cómo calculo nuevamente esta elongación? Recuerden que la posición final, que ahora es 6,18, menos los 5 que era la inicial. Y eso me da 1,18. Ahora, esto va a entrar en la prueba, para que ustedes después estudien, porque esta sí o sí, yo voy a hacer una sola prueba, pero va a entrar este ejercicio sí o sí. ¿Ya? Entonces, supongamos que aquí yo tengo dos objetos que tienen una masa, yo no sé qué masa tienen, vamos a sacar este de acá, ¿ya? Y la vamos a colocar acá. ¿Cuál quiere que coloque, la azul o la verde? Ustedes elijan, me da lo mismo. El azul. Ya, la azul, colocamos la azul. Vamos a colocar la azul. Ya. Mi pregunta es, voy a anotar aquí, fíjense que yo no sé qué es lo que es la masa. No me dan la masa y tampoco me dan la fuerza. ¿Ya? No me dan la masa y no me dan la fuerza. Solamente me dan la posición final y me dan la elongación. Ahora, si la elongación está, dice 1,88 centímetros, puedo darme cuenta que es mayor a las elongaciones anteriores. Por lo tanto, la fuerza que yo voy a obtener acá, esta fuerza que vamos a tratar de buscar, debe ser mayor o menor a la fuerza que están anteriormente. Mayor. Mayor. Y por lo tanto, la masa también debería ser mayor. ¿Ya? Entonces, fíjense un dato importante. Yo desde aquí en adelante, si yo sé que anteriormente, si la elongación es mayor, la fuerza que debería darme aquí, el valor que debería darme el número, debería ser mayor a cualquiera de los que está acá. ¿Ya? Y también la masa debería ser mayor. Ahora,
¿Cómo obtengo todos esos dos datos? Bueno, primero que todo, con dos fórmulas que las vamos a recordar, que recién acabamos de ver. Una, vimos las dos recién. Una, nosotros debemos calcular primero que todo la fuerza o la masa. Recordemos que el peso, ¿cierto? Porque esto lo que está ejerciendo es un peso, está generando un peso hacia abajo, una fuerza de peso, y en este caso va a ser lo mismo que la fuerza que está ahí, ¿ya? Entonces, esta fuerza en Newton es lo mismo que el peso, ahí, ¿ya? Nosotros habíamos dicho que el peso es igual a masa por la aceleración de gravedad, donde dijimos que la aceleración de gravedad iba a ser aproximadamente 10 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Por qué coloco este de acá? Porque necesito sacar la masa, ¿ya? Y la masa, recordemos, que si yo quiero despejar una variable, ¿ya? Por eso siempre es bueno aprenderse una sola fórmula, no es necesario aprenderse todo, va a ser la masa es igual al peso dividido por la aceleración de gravedad, que también es vectorial, ¿ya? Entonces yo puedo calcular la masa teniendo el peso y teniendo la aceleración de gravedad. Tengo la aceleración de gravedad, pero no tengo la fuerza, el peso. ¿Ya? Eso es lo que me falta. Ahora, ¿cómo obtengo la fuerza? Por la famosa ley de Hooke. ¿Qué nos dice la ley de Hooke? Nos dice que la fuerza ya es igual a una constante multiplicado por el alargamiento o la elongación del resorte. ¿Ya? Bueno, ¿tengo el alargamiento? Sí lo tengo, aquí está. Este es el alargamiento. Este es la extensión del resorte. ¿Ya? La tengo. Que recuerden que la posición final, 6,88, menos la posición inicial, que es 5. ¿Ya? Y eso me dio el alargamiento. Ahora, lo que me falta determinar es el valor de K. Pero yo sé que K es igual a la fuerza dividido por el alargamiento. Y para obtener K, como yo dije que K es una constante, ¿se acuerdan que dije K es una constante? Entonces yo puedo tomar cualquiera. Puedo tomar este de acá, puedo tomar ese de allá, el que ustedes quieran, para sacar K. ¿Cuál determinamos K? Porque siempre K va a ser el mismo valor en todas las... Siempre el resorte va a tener siempre la misma constante de elasticidad. ¿Ya? Entonces, ¿cuál determinamos? ¿La primera o la segunda para sacar el valor de K? ¿La primera o la segunda? Esta es la La primera. primera. ¿Ya? Ya, la primera. Vamos a hacer la primera. Vamos a hacer eso. Ya, entonces me va a quedar con la primera, me va a quedar que K es igual. La fuerza, en esta de acá, que es 0,196 newton, dividido por la elongación, en este caso, ¿cuál es la ecuación? Este de acá, que es 0,78 centímetros, fíjese, está en centímetros. Pero yo no puedo hacer un cálculo porque nosotros dijimos que era newton dividido por metro, ¿cierto? Entonces, no puedo ocupar este valor así en centímetros. Tengo que transformar este valor a metro. ¿Cómo habíamos dicho que transformábamos ese valor a metro? Bueno, tenemos nuestro 0,78. Queremos pasar de centímetro a metro. Vamos a dividir por 100. Y nos da, ay, voy a buscar mi lapicito, ahí, 0,0 0,78. ¿Está bien ahí o no? ¿Está bien ahí? Sí, ¿Ahí me dio bien o no? sí, eso es. Ya. Bueno, ahora sí, ya transformando este centímetro a metro, puedo hacer el cálculo. ¿Ya? Entonces tengo que tener cuidado con eso, con las transformaciones. 0,196 dividido por 0,0078. Eso me da aproximadamente, lo voy a dejar así, aproximadamente 25 newton por metro. ¿Ya? Porque recuerden que se mide la constante de elasticidad, newton por metro. Por eso tuve que transformar a metro. ¿Ya? Y ahí tengo mi K. Entonces ahora teniendo ya mi K, mi constante de elasticidad, puedo aplicarlo acá. Ahora me voy acá. Me voy a que la fuerza, ¿ya? La fuerza es igual
acá, que es 25 newton por metro, multiplicado por la elongación. ¿Cuál elongación? Esta de acá. 100, pero de nuevo, está en centímetros. Tengo que transformar eso, el 1,88, esa que está acá, lo tengo que transformar a, a metro. ¿Ya? Entonces me queda 0, ay, me quedo re feo, sí. Me queda 0,0188 metros. ¿Ya? Y ahí eso me da, multiplicado por 25, me da 0,47. ¿47 qué? Newton. ¿Ya? Ahora, mi pregunta, fíjense que me dio mayor a este de acá. Me dio 0,47. ¿Ya? 0,47. Entonces ese valor de acá me dio 0,47. ¿Ya? Newton. Ahora, ¿qué me falta sacar ahora? Bueno, me falta sacar la masa. ¿La masa cuánto es? Habíamos dicho entonces que la masa es igual al peso, y recuerden, el peso coincide con la fuerza, por lo tanto es igual a 0,47 newton dividido por la aceleración de gravedad que habíamos dicho que era 10 metros por segundo al cuadrado. Entonces la masa me va a dar 0,47 dividido por 10, me da 0,047, que es lo que kilogramos. Kilogramos. ¿Ya? Ahora, bueno, me dio 0,47 y podemos ver que ahí es mayor el 30. ¿Pero por qué? ¿Por qué me da este menor y ese me da mayor el número, sabiendo que En kilos. está en kilos? Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces para transformar los kilogramos a gramos? Multiplicarlo por 1000. Muy bien, bien. Se nota que está atento. Muy bien. Multiplicarlos por 1000. Ay, por 1000. Y me da esto que es 47 gramos. Ahí está, 47 gramos. Entonces esto me da 47. ¿Ya? Y ahí, bueno, obtenemos los valores que yo les recomiendo que ustedes intenten hacer los otros problemas. Mira, aquí hay varios muelles, voy a salir ahí, hay varios muelles, quiere decir varios resortes, con distinta constante de elasticidad. Hay 5 para que vayan probando. Está este, que a lo mejor pueden hacer ahora el cálculo con este de acá, haciendo más o menos los mismos cálculos que acabamos de hacer. ¿Ya? Ahora, si alguno quiere trabajar con la aceleración de gravedad a 9,8, lo puede hacer, no hay ningún problema. O 9,81, que es el otro valor. ¿Ya? Pero yo lo aproximé a 10 para hacer un poquito más simple. ¿Ya? Bueno, este problema sí o sí va a salir en la prueba, que es una sola prueba en este tercer trimestre. Y como tarea les dejo eso, para que lo vayan haciendo, vayan practicando, y además quisiera mostrar las personas simplemente que quieren décima. Los que no quieren décima, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Pero aquellas personas que quieran décima, ahí donde estoy, aquí estoy, ven la presentación, ya, les voy a pedir, para aquellas personas que quieran décima, que hagan un mapa mental. ¿Qué es lo que son mapas mentales? Como esto lo hizo la presentación la profesora Carolina Rivera, que es la profesora de integración del segundo medio B, pero me voy a apoyar también con esta materia. Hacer un mapa mental, ¿qué es lo que es un mapa mental? Es una estrategia de aprendizaje del estudiante. Cómo el estudiante puede ir aprendiendo cierto contenido realizando estas técnicas, ¿cierto? Que son mapas mentales. Son flexibles, como dice ahí. ¿Por qué son flexibles? Porque uno puede hacerla de distintas formas. Voy a mostrar varios modelos. ¿Y cómo se realiza principalmente? Bueno, tomo un tema central. En este caso lo que les voy a pedir es que sea de la ley de Hooke. Y después de la ley de Hooke vaya haciendo un pequeño resumen de todo lo que vimos en esta clase. ¿Ya?
vimos creo que el concepto de alargamiento, a lo mejor usted entender, la fórmula, a lo mejor conocer qué es lo que es directamente proporcional, qué pasa cuando es directamente proporcional, qué pasa cuando el peso aumenta, ¿cierto? ¿Qué pasa con el resorte? Que el peso es menor, ¿qué pasa con el resorte? Bueno, todos los conceptos que vimos, la fórmula. Y esa es la actividad que quiero que hagan. Entonces, realizar un mapa mental sobre la ley de Hooke y los conceptos que vimos y trabajar ahí la creatividad que a ustedes más les favorezca. Hay algunos ejemplos. Aquí hay un ejemplo sobre mapas mentales, ¿cierto? Es principalmente siempre la idea general. Ley de Hooke va al medio y después van tirando ciertas, pueden ser ahí como dibujitos que uno tiene ahí, cierta idea que a ustedes les permite también después del momento de estudiar, les permite ir comprendiendo la materia. Acá hay otra idea, otro ejemplo, ¿ya? Que podemos ver ahí que sale como uso de mapas mentales y después luego dice, ¿para qué sirve? Para planificar, ¿qué puedo planificar? Eventos, reuniones, tareas. En el caso aquí a lo mejor puedo decir, ¿qué entiendo yo por deformación? Y ahí colocar cada uno de los conceptos de deformación. Estoy dando ideas, solamente ideas. Ustedes verán cómo lo hacen. Acá hay otro, ¿ya? Colocamos la idea principal y después las palabras clave. A veces podemos colocar alguna fórmula y a veces hasta algunos dibujitos. Si les parece bien, dibujitos. Y por último, aquí hay otro esquema. Pueden buscar otro esquema, lo que ustedes quieran. Esta actividad me la mandan solamente a mí, no a Carito Rivera, ¿ya? Porque la profesora se va a preocupar el segundo B. Me la manda el profesor Héctor Olivares y tiene décimas que le van a ayudar para la prueba. Recuerden que la prueba es complicada, así que siempre décimas son bienvenidas. ¿Ya? Todos colocaron presente. ¿Cuándo va a ser la prueba? No, como un mes más, así que tranquilo. No sé, creo que es un mes más, justamente a fines de octubre. A ver. Sí, a fines de octubre. Permiso, voy a abrir la puerta que están golpeando. ¡Ay! Ya. Entonces, eso, espero que hoy día haya sido una clase productiva, que haya entendido. Si quieren comprender más, los invito a ver algunos videos tutoriales y también lo voy a dejar la clase en línea para que le echen una miradita. Y lo importante es practicar, ya, practiquen. Hagan ahí lo que hoy día hice, pero con otro esquema, para que vayan entendiendo realmente. Me despido, que tengan una buena tarde, ojalá hayan tenido unas bonitas vacaciones y a ponerse las pilas, quedan 2 meses, ¿no? Así que pasa volando. Chao. Hasta luego, profesor. Chao, Gabriel, que esté bien. Chao, chao, cuídense.